La placenta, como ya sabemos, se forma a partir del trofoblasto, ¿no es cierto? Pero la placenta asimismo no únicamente se forma a partir del trofoblasto, sino que tiene un componente materno y un componente fetal. El componente fetal, ¿cuál es? La placa coriónica, la que es derivada del trofoblasto, ¿no es cierto? Y el componente materno, ¿cuál es? El endometrio uterino, la parte del endometrio uterino, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos aquí es el corio. Luego vamos a ver, como nosotros sabemos, cuando se empieza formando, ya tenemos al embrioblasto, al trofoblasto, ¿no es cierto? Tenemos un polo embrionario y un polo abembrionario. En el polo abembrionario, ¿qué pasa? Este trofoblasto empieza a tener células citotrofoblásticas y también se empieza a formar un sincitio trofoblasto. ¿Por qué se llama sincitio trofoblasto? ¿Qué es un sincitio? ¿Alguien sabe qué es un sincitio? Un sincitio es como decir, es un tejido en donde se encuentran un tejido en donde se encuentra una gran cantidad celular, sin embargo no existen límites reales, como decir, límites reales o establecidos entre cada una de esas células. Por ejemplo, por eso se le llama el sincitio auricular, por ejemplo, porque si bien son pues, células independientes, comparten tantas características que es como que si fuesen un solo tejido, ¿ya? Sí, pues. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente, tenemos el sincitio trofoblasto. Como ya sabemos, a través de este sincitio trofoblasto se van a ir formando vellosidades, ¿no es cierto? En estas vellosidades, a su vez, van a ir teniendo y van a ir envolviéndose cada vez más en el endometrio uterino, hasta tener contacto con los vasos del endometrio uterino y en el trofoblasto que va a contener unas lagunas, se va a empezar a llenar estas lagunas y van a formar como sinusoides. Entonces aquí es donde comienza la circulación uteroplacentaria, ¿ya? Ya, la circulación uteroplacentaria. ¿En qué semana pasa más o menos esto? En el día 13. Exacto, en el día 11, 12 más o menos empieza, hasta el 3, la circulación uteroplacentaria, o más generalmente en la segunda semana, ¿ya? Ya. Entonces, esta circulación uteroplacentaria es muy importante porque la sangre de la madre se mezcla con la sangre del feto. No, no es cierto, no tiene contacto la sangre de la madre con la sangre del feto. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Por qué? Porque existen membranas que lo único que permite que se transmita desde la sangre materna hasta la sangre fetal son el oxígeno, los nutrientes, los anticuerpos, las proteínas, ¿no es cierto? Todo lo que el feto necesita para su normal desarrollo. Pero la sangre como tal no entra en contacto. Por eso es que hay casos en donde la madre es un tipo sanguíneo y el feto tiene otro tipo sanguíneo, ¿no es cierto? Y con un tratamiento y con un cuidado adecuado, la mayoría de las veces no pasa nada, ¿no es cierto? A lo mejor pasa que el feto tiene el niño tiene una bilirrubinemia, como se sube la bilirrubina cuando es como recién nacido, pero no es como, por ejemplo, como si nosotros pusiéramos un trasplante de un diferente tipo sanguíneo, es un rechazo inmediato, ¿no es cierto? Pero no pasa esto, ¿por qué? Porque las sangres no se mezclan, normalmente. Cuando entra en contacto la sangre del feto con la sangre de la madre con el niño, en el parto, ¿ya? Ahí, ya. Ahora, entonces, acuérdense, la circulación uteroplacentaria. Entonces, ¿qué pasa? La sangre de la madre llega a través de las arterias uterinas, ¿no es cierto? Pasa por los vasos endometriales y llega y se deposita en estas lagunas, en estos sinusoides. En estos sinusoides existen las células citotrofoblásticas como que se entremezclan con los capilares endometriales y permiten que se dé un intercambio gaseoso. Entonces, a través de la membrana coriónica y todo, empiezan a pasar únicamente los nutrientes. Entonces, como que la sangre llega, deja los nutrientes, llega por las arterias uterinas, deja los nutrientes y vuelve a salir por las venas uterinas, ¿ya? Y en cambio, todos estos nutrientes son recogidos por estos vasos de aquí, que son los vasos coriónicos. ¿Sí ven? Esto es a lo que se le conoce como el árbol de la vida, no sé si han escuchado. Ya, ¿sí ven? Esto es como un árbol. Estos son los vasos coriónicos. ¿Ya? Tenemos ya aquí a los vasos coriónicos.
y estos confluyen, por ejemplo, las venas coriónicas confluyen en la vena umbilical. Esta vena umbilical es una sola, llega hasta el feto y da la sangre oxigenada. Aquí, bueno, pasa que esta sangre oxigenada llega por la vena umbilical, entonces aquí se da un poco esta contraposición en que nosotros generalmente pensamos que por las arterias llega sangre arterial, sangre oxigenada, y por las venas sale sangre desoxigenada. En cambio aquí la sangre oxigenada con los nutrientes llega por la vena umbilical, ¿ya? Y sale por y la sangre desoxigenada sale por las arterias, ¿ya? Por las arterias umbilicales, ¿ya? Que son dos. Sale, entonces aquí tenemos el árbol de la vida, ya. ¿Qué más es importante mencionar? Nosotros aquí tenemos que existen unas tabicaciones, ¿sí ven? En la parte en la parte coriónica tenemos unas tabicaciones. Estas tabicaciones van a formar lo que son cotiledones, ¿ya? Estas tabicaciones son una invaginación de una membrana, que se me fue el nombre, ya les digo después, o ya les mando, ya. O revisen igual en la parte de placenta, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Bueno, ya. Entonces, se forman estas tabicaciones y se forman estas que son los cotiledones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la práctica es contar estos cotiledones. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se encuentra la placenta en la mano? Supongamos, esta mano va a ser la pared uterina, ¿no es cierto? Entonces, la placenta se encuentra pegada a la pared uterina, esta parte que es la cara materna. Entonces, el feto se encuentra aquí, embebido dentro de esto. Entonces, esto no es abierto, sino es una sola cerrada, ¿no es cierto? Entonces, el feto se encuentra ahí y está unido por el cordón umbilical, ¿ya? Ya. Entonces, entonces lo que pasa es que cuando la paciente da a luz, más o menos 30 minutos después sale la placenta, a veces sale inmediatamente ya, pero nosotros, por ejemplo, tenemos que contar el número de cotiledones que tiene la placenta. ¿Por qué? Porque los cotiledones tienen que estar más o menos de 15 a 20. Si encontramos un número muy reducido, ¿qué quiere decir? Que los cotiledones se quedaron adentro. Entonces le toca hacer un legrado a la paciente, porque si eso queda ahí puede ser propenso a infecciones en general, o sea, se va a descomponer y puede causar muchas molestias, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es ir contando los cotiledones. Por ejemplo, aquí contamos 1, 2, tenemos según las tabicaciones 3, 4, aquí está 5, 6, 7, 8, 9, acá tenemos 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y aquí más o menos otro 18. ¿Ya? Buenos días. Entonces, como podemos observar, tenemos 18 cotiledones, ¿ya? Entonces, digamos, está normal, ¿ya? Y como vemos, no existe ninguna parte en la que sea observable que está faltando una parte, entonces está normal, ¿ya? Ahora, otra cosa que tenemos que observar bastante bien aquí en la placenta es esta membrana. Esta membrana es, ¿cómo se llama esta membrana? Esta es la membrana amniocoriónica. ¿Por qué? Porque está formada tanto por el amnios como por el corio. Pues el amnios es la parte que está en contacto con el feto y el corión es la parte que está en contacto con la placenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ya me acordé cómo es la placa que hace es la placa decidual, ajá, porque tenemos una decidua basal y una decidua parietal. Entonces, esta parte del corión se va a encontrar en el resto de la pared uterina pegada en lo que se llama la decidua parietal. Y esto va a estar pegado igual ya, pero más adherida a la pared en un segmento, generalmente es el segmento en la parte posterior de la pared uterina y se conoce como decidua basal, ¿ya? Ya, entonces, la parte que está en contacto, es decir, la parte esta que está en contacto con el feto es el amnios y la que está en contacto con la madre es el corio. Esta es la membrana amniocoriónica y es la que se rompe cuando han escuchado cuando dicen que se rompió la fuente, es esta la membrana que se rompe. Ya, se rompe esta membrana, se le dice que se rompe la fuente y se empieza
y se riega el líquido amniótico, entonces es que ya la paciente va a entrar en labor de parto, ¿ya? Amar. Ya, ahora lo que vamos a hacer es identificar tanto la membrana, el amnios como el corio. ¿Tienen el kit de disección? Vamos a ver. Seguro. Eso lo que vamos a hacer, bueno, un minuto, pero vamos a empezar con esta membrana. Como podemos observar, esta membrana que es bien delgadita, esta membrana serosa es del amnios. Y esta membrana que está un poco más gruesa aquí, ¿sí ven? Este de aquí es el corio, ¿ya? El corio está en íntimo contacto con los cotiledones, ¿ya? Sin embargo, este es el que permite, es la barrera es la barrera placentaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es continuar esto con la membrana y le vamos separando. Entonces nosotros vemos esta placa amniocoriónica, tenemos al amnios y al corio, ¿ya? Entonces por eso se llama membrana amniocoriónica. También lo que tenemos que realizar es hacer un corte transversal del cordón umbilical y me prestas la guía, estos cositos delgaditos. Ya, entonces como podemos ver, tenemos una vena umbilical, que es la más grande, la gruesa, y no sé si se logra ver las dos arterias umbilicales. ¿Sí ven? Ahí está la una. Un segundito. Ya, esa es la una. Y ahí está la otra. ¿Sí le ven? Esa de ahí. Ya, entonces es más o menos como, es así. La vena umbilical y las dos arterias umbilicales, ¿ya? Ya, entonces, a ver, ¿qué más? Acuérdense, por la vena umbilical llega la sangre oxigenada con nutrientes y por las dos arterias sale, ¿cierto? Igualmente, la sangre que sale hace un intercambio de lo que sería el CO2 y todo y vuelve a salir por las venas uterinas, pero las sangres no encuentran en contacto, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver, perdón, el amnios era el que estaba en contacto con el... Con el bebé. Claro. Ajá. Y el corión es en cambio el que está pegado a la pared uterina. Ah, ya, pero es decir, digamos, y en los cotiledones también estaba el corio. Ajá. Pero es que lo que pasa es lo siguiente, este es el corión frondoso. Sí. Porque este es el corión frondoso. Acuérdense que hay dos tipos de corión, el corión frondoso y el corión liso. Ya. El corión frondoso es esta parte grande, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, esta es la pared uterina. Supongamos todo acuérdense que la cavidad uterina es una cavidad. Entonces lo que pasa es que al un lado de la pared está pegado el corión frondoso y a todo el resto de la cavidad uterina está, como decir, envolviéndole el corión liso, ¿ya? Y en la parte de adentro, entre el corión liso y la cara embrionaria de la placenta, se encuentra el amnios. Por ejemplo, esto de aquí, lo que está más superficial, sigue siendo amnios. ¿Ya? Debajo de este amnios, que es esta membrana delgadita, está el corio. ¿Ya? Ok. Ya. Gracias. ¿Alguna pregunta? No. La circulación placentaria, más o menos, ¿qué cantidad de sangre circula por la placenta? 150 mililitros, ¿ya? Que se intercambian de 3 a 4 veces por minuto. Entonces, por minuto. Entonces, en un minuto existen aproximadamente 600 mililitros de sangre. Cada minuto, más o menos, circulan 600 mililitros de sangre, ¿ya? Por la placenta. ¿Alguna pregunta? Entonces, eso sería todo. Si tienen alguna duda a lo largo de la práctica, a lo mejor ahorita no